Si saludar a alguien diciendo Feliz Navidad fuera en realidad participar en una celebración que Dios nunca ordenó y que tiene raíces en rituales paganos condenados por la Escritura, ¿lo seguirías haciendo? Quédate, porque el último punto revela algo que cambiará por completo tu manera de ver esta tradición. Hoy vamos a analizar si decir Feliz Navidad es realmente bíblico. Vamos a examinar qué dice la Escritura sobre celebrar fechas que Dios nunca instituyó, por qué los primeros cristianos no celebraban la Navidad, y si participar en esta tradición nos coloca en territorio peligroso frente a los mandamientos claros de Dios sobre no mezclar lo santo con lo pagano. Feliz Navidad. Dos palabras que escuchamos millones de veces cada diciembre. Están en las tarjetas, en las canciones, en los anuncios comerciales, en los mensajes de texto. Es el saludo universal de la temporada, una expresión de buenos deseos, de paz, de alegría compartida. Para la mayoría de los cristianos, es simplemente una forma de celebrar el nacimiento de Cristo, de reconocer públicamente que Jesús vino al mundo. Es tradición, es cultura, es parte de nuestra identidad como pueblo de fe. Desde la infancia nos enseñan que la Navidad es la celebración más importante del cristianismo. Las iglesias se decoran con luces y árboles. Los coros ensayan villancicos durante semanas. Los pastores predican sobre Belén, sobre María y José, sobre los magos y la estrella. Feliz Navidad se convierte en el lenguaje de la fe durante todo el mes de diciembre. Rechazarlo parece casi imposible, incluso extraño. ¿Cómo podrías negarte a desear felicidad en el nacimiento del Salvador? Pero aquí está el problema que nadie quiere enfrentar. La Biblia nunca nos ordena celebrar el nacimiento de Cristo, ni una sola vez. No hay un mandamiento que diga, conmemoren mi nacimiento cada 25 de diciembre. No hay un ejemplo de los apóstoles celebrando esta fecha. No hay una sola festividad establecida en el Nuevo Testamento para marcar el día en que Jesús nació. De hecho, durante los primeros 300 años de historia cristiana, los seguidores de Cristo no celebraban la Navidad en absoluto. Entonces, si Dios no lo ordenó, si los apóstoles no lo practicaron, y si la iglesia primitiva no lo conoció, ¿de dónde salió esta celebración? ¿Y por qué millones de cristianos hoy creen que es un acto de adoración decir Feliz Navidad? Más importante aún, ¿puede algo que no está en la Biblia, que fue adoptado de festivales paganos, que fue institucionalizado por decisión humana y no por revelación divina, ser realmente agradable a Dios? La respuesta a esta pregunta no es cómoda, pero es necesaria. Este canal existe para analizar la Biblia sin tradiciones ni manipulaciones. No repetimos lo que siempre se ha dicho. Vamos directo a lo que realmente está escrito. Comencemos con lo más básico. La Biblia no contiene ningún mandamiento de celebrar el nacimiento de Cristo. Ninguno. Podemos leer los 4 evangelios de principio a fin, y no encontraremos una sola instrucción de Jesús diciéndoles a sus discípulos, conmemoren el día de mi nacimiento. Podemos estudiar todas las epístolas de Pablo, Pedro, Juan y Santiago, y no hay ni una referencia a una celebración anual del nacimiento del Mesías. Esto no es un detalle menor, es un silencio ensordecedor, porque la Biblia es muy específica cuando Dios quiere que su pueblo recuerde algo. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó fiestas obligatorias para Israel: la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Cada una tenía un propósito claro, una fecha específica y un mandamiento directo de Dios. No eran invenciones humanas, eran ordenanzas divinas. Y en el Nuevo Testamento, Jesús instituyó una sola celebración, la Santa Cena. En Lucas 22:19, durante la última cena, Jesús toma el pan y dice, «Haced esto en memoria de mí». No dijo, «Celebren mi nacimiento». Dijo, «Recuerden mi muerte».
El apóstol Pablo repite esta instrucción en 1 de Corintios 11:26. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La única celebración que Cristo ordenó fue la conmemoración de su sacrificio en la cruz, no su nacimiento. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se centra en un bebé en un pesebre, se centra en un Salvador crucificado y resucitado. El nacimiento fue necesario para la encarnación, pero la salvación se consumó en el Calvario. Por eso los primeros cristianos celebraban la Pascua, no la Navidad. Entendían cuál era el evento central de la fe. Entonces, si Dios no lo ordenó, ¿quién lo hizo? La respuesta es simple: la Iglesia institucional, siglos después de Cristo. La Navidad fue una decisión humana, no una revelación divina. Durante casi 300 años, después de la resurrección de Cristo, no existe ningún registro histórico de que los cristianos celebraran el nacimiento de Jesús. Ninguno. Los apóstoles no lo hicieron. Los discípulos de los apóstoles no lo hicieron. Los mártires que murieron en las arenas del Coliseo romano no lo hicieron. La iglesia primitiva, que vivía bajo persecución constante, que se reunía en secreto, que memorizaba las escrituras porque no tenían acceso masivo a copias escritas, nunca consideró el nacimiento de Cristo como una fecha que debía ser conmemorada. Más aún, algunos de los padres de la iglesia primitiva consideraban que celebrar cumpleaños era una costumbre pagana. Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos cristianos más influyentes del siglo III, escribió que celebrar el día del nacimiento era algo que hacían los paganos, no los seguidores de Cristo. En su época, los únicos que celebraban cumpleaños con grandes fiestas eran los emperadores romanos y los cultos a dioses paganos. Los cristianos veían esta práctica con sospecha, como una tradición mundana ajena a la fe. Entonces, ¿cuándo comenzó la Navidad? La primera mención oficial de la celebración del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, aparece en el año 354 después de Cristo, en un calendario romano conocido como el cronógrafo de Filócalo. Para ese momento, el emperador Constantino ya había legalizado el cristianismo, y la Iglesia había comenzado a absorber prácticas de la cultura romana para facilitar las conversiones masivas. No fue una revelación divina, fue una estrategia política y cultural. La iglesia primitiva, la más cercana a los apóstoles, la que vivió bajo la enseñanza directa de aquellos que caminaron con Cristo, no celebraba la Navidad. Eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre el origen de esta tradición. Si la Navidad no viene de la Biblia y los primeros cristianos no la celebraban, ¿de dónde vino? La respuesta es incómoda pero históricamente verificable. La Navidad fue adoptada directamente de festivales paganos que ya existían en el Imperio Romano siglos antes de Cristo. El 25 de diciembre no era una fecha cristiana. Era el día del dies, Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto, una festividad establecida por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo para honrar al dios Sol. Esta celebración ocurría justo después del solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse nuevamente. Los romanos adoraban al Sol como la deidad suprema que renacía cada año, trayendo luz al mundo. El 25 de diciembre era sagrado para el paganismo, no para el cristianismo. Además, durante esa misma semana, los romanos celebraban la Saturnalia, un festival dedicado a Saturno, el dios de la agricultura. Durante la Saturnalia, las normas sociales se invertían. Los esclavos comían con sus amos, se intercambiaban regalos, las casas se decoraban con ramas verdes, se encendían velas por toda la ciudad. ¿Te suena familiar? Estas prácticas son exactamente las que hoy asociamos con la Navidad.
Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, la Iglesia enfrentó un problema: ¿cómo convertir a millones de paganos sin generar resistencia? La solución fue simple. En lugar de prohibir las festividades paganas, la Iglesia decidió cristianizarlas. Si el pueblo celebraba el nacimiento del sol invicto el 25 de diciembre, la Iglesia declaró que esa misma fecha sería el nacimiento de Cristo, el verdadero sol de justicia mencionado en Malaquías 4:2. No había base bíblica para esto, no había revelación divina. Fue una decisión pragmática, una estrategia de conversión masiva que mezcló lo sagrado con lo profano. Y esa mezcla, según la Escritura, es exactamente lo que Dios prohíbe. Aquí es donde la conversación se vuelve realmente seria, porque una cosa es decir, la Navidad no está en la Biblia, y otra muy distinta es descubrir que la Biblia prohíbe explícitamente el tipo de sincretismo religioso que dio origen a esta celebración. El sincretismo es la mezcla de prácticas paganas con la adoración al verdadero Dios. Es tomar elementos de religiones falsas y combinarlos con la fe verdadera, creyendo que de alguna manera esto es aceptable si nuestras intenciones son buenas. Pero Dios, a lo largo de toda la Escritura, condena esta práctica de manera absoluta e inflexible. En Deuteronomio 12, versículos 29 al 31, Dios advierte a Israel sobre las naciones paganas que estaban a punto de desplazar. Cuando Jehová, tu Dios, haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Este mandamiento no podría ser más claro. Dios no está diciendo: pueden adorarme usando los métodos de los paganos si cambian el nombre de la festividad. Está diciendo exactamente lo opuesto. No adopten las prácticas de las religiones falsas para adorarme a mí. Eso es abominable. El problema no es solo adorar a dioses falsos. El problema es usar métodos falsos para adorar al Dios verdadero. Y esto no es un mandamiento aislado del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo repite en el Nuevo Testamento. En 2 de Corintios 6, versículos 14 al 17, Pablo pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y luego cita a Dios diciendo: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El principio es universal y eterno. La adoración a Dios no puede estar contaminada con prácticas paganas. No importa cuán hermosas sean las tradiciones, no importa cuán arraigadas estén en la cultura, si su origen es pagano y si Dios nunca las ordenó, entonces participar en ellas es desobediencia, no adoración. Para entender cuán serio es esto, debemos volver a uno de los eventos más trágicos del Antiguo Testamento, el pecado del becerro de oro. La mayoría de los cristianos conocen esta historia superficialmente, pero pocos comprenden su verdadera naturaleza. No fue simplemente idolatría, fue sincretismo. La historia se encuentra en Éxodo 32. Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos directamente de Dios. El pueblo, cansado de esperar, le pidió a Aarón que les hiciera un Dios que fuera delante de ellos. Aarón tomó el oro del pueblo, lo fundió y creó un becerro de oro. Pero aquí está el detalle que cambia todo. En el versículo 5, Aarón construyó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será fiesta para Jehová. Lean eso de nuevo. Aarón no dijo:
Mañana será fiesta para el becerro de oro. Dijo, fiesta para Jehová. El pueblo no estaba rechazando a Dios. Creían que estaban adorando al Dios verdadero, pero usando un método pagano. Estaban combinando la adoración a Jehová con las prácticas de Egipto, donde los becerros eran símbolos sagrados. Pensaban que podían honrar al Dios de Israel con las costumbres de las naciones. Eso es sincretismo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ira absoluta. En el versículo 10, Dios le dice a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. 3,000 hombres murieron ese día por orden de Moisés, no porque hubieran rechazado a Dios, sino porque habían intentado adorarlo usando métodos que él nunca autorizó. Este es el punto que la iglesia moderna ha olvidado. Dios no acepta adoración sincretista. No importa si llamamos cristiana a una festividad pagana. No importa si decimos que estamos celebrando a Jesús. Si el método, la fecha y las prácticas vienen del paganismo y Dios nunca las ordenó, entonces no es adoración, es rebelión disfrazada de devoción. En este punto, muchos cristianos responden, está bien. Tal vez la Navidad tiene raíces paganas, pero mi intención no es adorar al sol ni a Saturno. Mi intención es honrar a Cristo, y Dios mira el corazón, ¿no es así? Este argumento suena razonable, suena piadoso, pero la Escritura lo desmantela por completo. Porque la verdad incómoda es esta. Las buenas intenciones no santifican la desobediencia. Volvamos al becerro de oro. ¿Cuál era la intención del pueblo? Adorar a Jehová. Lo dijeron explícitamente, pero Dios no aceptó sus intenciones, rechazó su método, porque Él no nos ha dado libertad para inventar nuestras propias formas de adoración. Nos ha dado mandamientos claros y nuestra responsabilidad es obedecerlos, no adaptarlos. Consideremos otro ejemplo. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, en Levítico 10. Eran sacerdotes consagrados. Un día tomaron sus incensarios, pusieron fuego en ellos y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, el cual él nunca les mandó. ¿Cuál fue el resultado? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Notaron lo que dice el texto? El cual él nunca les mandó. No dice que ofrecieron fuego a un Dios falso. Ofrecieron fuego a Jehová. Pero lo hicieron de una manera que Dios nunca autorizó, y murieron instantáneamente. Porque Dios no acepta adoración inventada por el hombre, sin importar cuán sincera sea la intención. El principio es claro. Dios establece cómo debe ser adorado, no nosotros. Proverbios 14:12 lo resume perfectamente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Podemos creer que estamos haciendo lo correcto. Podemos sentir que nuestras intenciones son puras. Pero si no estamos obedeciendo lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces estamos en rebelión, no en adoración. Y aquí llegamos a uno de los pasajes más ignorados y mal interpretados de toda la Biblia. Jeremías 10, versículos 2 al 4. Este texto es tan directo, tan específico, que resulta incómodo leerlo en diciembre. Escuchen lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Lean eso otra vez, lentamente. Dios está describiendo una práctica pagana. Cortar un árbol del bosque, adornarlo con plata y oro y asegurarlo con clavos para que no se caiga. ¿Les suena familiar? Es una descripción casi exacta del árbol de Navidad moderno. Ahora, algunos teólogos argumentan que este pasaje se refiere a ídolos tallados, no a árboles decorativos. Y es cierto que el contexto habla de ídolos, pero el principio subyacente es innegable.
Dios está prohibiendo que su pueblo adopte las costumbres de las naciones paganas, especialmente aquellas que involucran árboles sagrados decorados como parte de rituales religiosos. Y esto no es especulación. Los pueblos germánicos y nórdicos, mucho antes del cristianismo, tenían la tradición de decorar árboles durante el festival de Yule, el solsticio de invierno. Estos árboles eran considerados sagrados, conectados a sus dioses Odín y Thor. Cuando el cristianismo llegó al norte de Europa, la Iglesia no prohibió esta práctica, la adoptó. Y hoy, el árbol de Navidad es uno de los símbolos más universales de la celebración. El punto no es si tú personalmente adoras al árbol. El punto es que Dios dijo, no aprendáis el camino de las naciones. No dijo, pueden aprender el camino de las naciones si le ponen una estrella encima y dicen que es para mí. Dijo, no lo hagan, y nosotros lo hemos hecho de todos modos. Finalmente, consideremos esto. Jesús nunca celebró su propio cumpleaños. Nunca. Y si fuera importante conmemorar el día de su nacimiento, ¿no creen que Él lo habría mencionado? ¿No creen que habría instituido una festividad, así como instituyó la Santa Cena? Pero Jesús guardó silencio. Y ese silencio es significativo, porque Jesús no vino para que celebráramos su nacimiento. Vino para morir por nuestros pecados. El Evangelio no es, alégrate, ha nacido un niño. El Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Navidad desvía la atención del mensaje central del cristianismo. Pone el foco en un pesebre, cuando debería estar en una cruz vacía y una tumba vacía. Celebra un nacimiento que ni siquiera ocurrió en diciembre, mientras ignora el mandamiento claro de Cristo de recordar su muerte hasta que Él regrese. En este punto, muchos cristianos acuden a Romanos 14 como defensa de la Navidad. Pablo escribe en los versículos 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. A primera vista, parece que Pablo está diciendo, celebra lo que quieras, siempre y cuando lo hagas para el Señor. Pero este es un error grave de interpretación que ignora completamente el contexto del pasaje. Pablo no está hablando de festividades paganas cristianizadas. Está hablando de días de ayuno y observancias del calendario judío dentro de la iglesia primitiva. Algunos creyentes judíos seguían observando el sábado y otras festividades del antiguo pacto. Otros creyentes, especialmente los gentiles, no lo hacían. Pablo está diciendo, no se juzguen unos a otros por estas diferencias de conciencia en asuntos donde Dios no ha dado un mandamiento específico bajo el nuevo pacto. Pero la Navidad no entra en esta categoría. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de conciencia personal sobre días de ayuno o festividades judías. Es la adopción directa de un festival pagano que Dios nunca ordenó, combinado con prácticas que la Escritura prohíbe explícitamente. Romanos 14 no da carta blanca para el sincretismo. No anula Deuteronomio 12 ni 2 de Corintios 6. Además, Pablo mismo estableció un límite claro a esta libertad cristiana en 1 de Corintios 8 y 10. Cuando habla de comer carne sacrificada a ídolos, dice que aunque un ídolo nada es en el mundo, los creyentes no deben participar en prácticas que puedan llevarlos de vuelta a la adoración pagana o hacer tropezar a otros. En 1 de Corintios 10:21, Pablo es contundente. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El principio es claro. La libertad cristiana no incluye la libertad de mezclar lo sagrado con lo profano. No podemos tomar una festividad dedicada al sol invicto,
ponerle el nombre de Cristo y pretender que ahora es santa. Eso no es libertad, eso es sincretismo, y Dios lo rechaza. Pero hay otra dimensión que debemos considerar: nuestro testimonio ante el mundo. Cuando los cristianos celebran la Navidad con la misma intensidad, los mismos símbolos y las mismas prácticas que el mundo secular, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿En qué nos diferenciamos? Jesús dijo en Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en Primera de Juan 2:15, el apóstol Juan escribió, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Navidad moderna es, ante todo, una celebración secular. Es consumismo desenfrenado, es materialismo disfrazado de generosidad. Es una temporada donde Cristo es eclipsado por Santa Claus, donde el Evangelio es reemplazado por el espíritu navideño y donde el verdadero significado de la encarnación se pierde en medio de luces, regalos y cenas familiares. Cuando los cristianos participan plenamente en esto, cuando nuestras casas son indistinguibles de las casas de los no creyentes, cuando gastamos tanto dinero en regalos como el resto del mundo, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Dónde está la separación que Dios exige? ¿Dónde está la diferencia que debería marcar al pueblo de Dios? El apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser sal que no pierde su sabor. Y eso requiere valentía para cuestionar tradiciones que el mundo entero acepta sin pensar. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta es una prueba infalible para identificar qué es realmente importante para nosotros. Y si somos honestos, la Navidad revela dónde está el tesoro de muchos cristianos. Pregúntate esto: ¿cuánto tiempo pasas preparando la Navidad comparado con el tiempo que pasas en oración y estudio de la palabra? ¿Cuánto dinero gastas en decoraciones, regalos y cenas navideñas comparado con lo que das para la obra del Evangelio? ¿Cuánta emoción sientes ante la idea de la Navidad comparado con la emoción que sientes ante la segunda venida de Cristo? Si la Navidad genera más pasión, más esfuerzo, más recursos y más atención que la cruz de Cristo, entonces se ha convertido en un ídolo. No importa que digamos, es para Jesús. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Y los hechos muestran que, para muchos cristianos, la Navidad es el evento central del año, mientras que la muerte y resurrección de Cristo son eventos históricos que apenas recordamos durante la Santa Cena. El profeta Ezequiel habló de ídolos del corazón en Ezequiel 14:3. No son estatuas de madera o piedra. Son cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios debe ocupar. Y si defender la Navidad genera más indignación en ti que defender la pureza del Evangelio, entonces debes preguntarte, ¿a quién estoy realmente sirviendo? Llegamos ahora al punto más difícil. Porque rechazar la Navidad tiene un costo social, un costo familiar, un costo emocional. Serás incomprendido, serás juzgado, serás acusado de legalismo, de farisaísmo, de robarles la alegría a tus hijos. Te dirán que eres extremista, que estás yendo demasiado lejos, que estás haciendo un problema de algo que no importa, pero Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. En Mateo 10:34 al 37 dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
La verdad divide, siempre lo ha hecho. Y cuando la verdad bíblica choca con la tradición religiosa, la mayoría elige la tradición, porque la tradición es cómoda, es familiar, es lo que siempre se ha hecho. Pero Jesús llamó a sus discípulos a algo más alto que la comodidad. Los llamó a la obediencia. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No dijo: «Si me amáis, celebrad una fiesta que nunca ordené». Dijo: «Guardad mis mandamientos». Y sus mandamientos incluyen no mezclar lo santo con lo profano, no adoptar las costumbres de las naciones paganas y recordar su muerte, no su nacimiento. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo debemos responder? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cambió esto tu perspectiva sobre la Navidad? ¿O crees que hay espacio para seguir celebrándola? Este SUS existe para que dialoguemos basados en la Escritura, no en tradiciones. Así que deja tu comentario, dale like si este análisis te hizo pensar y suscríbete a Expedientes de la Biblia para más investigaciones que van directo a lo que la Biblia realmente dice. La pregunta final no es: ¿qué van a pensar de mí si dejo de celebrar la Navidad? La pregunta es: ¿qué va a decir Dios cuando me pregunte por qué participé en una celebración que Él nunca ordenó, que tiene raíces paganas y que desvía la atención de la cruz? Porque al final solo hay dos caminos. El camino de la tradición, que es ancho y popular, donde la mayoría camina sin cuestionar, y el camino de la obediencia, que es estrecho y solitario, donde pocos se atreven a entrar. Jesús dijo en Mateo 7:13 y 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». No te dejes llevar por la multitud. No cedas ante la presión de la cultura, ni siquiera la cultura cristiana. Escudriña las Escrituras, busca la verdad, y cuando la encuentres, obedécela sin importar el costo, porque en el día del juicio no te preguntarán si celebraste la Navidad, te preguntarán si obedeciste la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo Expediente de la Biblia.